Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta festiva que está deliciosa. Vamos a preparar solomillo Wellington. Vais a ver que se hace muy fácil y resulta muy vistoso y además con un sabor increíble. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. La receta original se está haciendo con solomillo de ternera, pero yo lo voy a preparar con solomillo de cerdo. Y aquí tengo todos los ingredientes necesarios, os los voy a dejar escritos tanto aquí en la pantalla como también en la cajita de descripción. Yo tengo aquí un solomillo de unos 370 gramos aproximadamente. También necesitamos una plancha de hojaldre, unos 400 gramos de champiñones, una cebolla, 2 dientes de ajo, unas lonchas de jamón serrano, un huevo, sal y pimienta al gusto, unos 100 gramos de foie gras, un poco de aceite de oliva y medio vaso de vino blanco. Empezamos con la cebolla, la vamos a cortar en trozos grandes porque luego la vamos a pasar en un procesador de alimentos para picarla en trozos muy pequeños. Cortamos también los dientes de ajo por la mitad y los juntamos con la cebolla. Hacemos lo mismo con los champiñones, los cortamos en trozos más grandes porque también los vamos a pasar por el procesador de alimentos. Así los vamos a sacar en trozos muy pequeños. Troceamos bien la cebolla y después la vamos a pasar en un plato. Y después picamos los champiñones de la misma manera. Yo tengo que hacer ese proceso varias veces porque mi procesador de alimentos es más pequeño. Si tenéis uno más grande podéis poner más cantidad de champiñones. Una vez que ya tenemos los dos ingredientes bien troceados, vamos a poner una sartén al fuego, le añadimos un poquito de aceite de oliva y luego vamos a añadir la cebolla. La vamos a saltear durante 2 minutos a fuego moderado, removiendo de vez en cuando. Añadimos un poquito de sal sobre la cebolla. Y ahora es el momento de añadir también los champiñones. Removemos muy bien para que se vaya incorporando con la cebolla. Los vamos a saltear junto con la cebolla a fuego moderado. Vais a ver que durante el salteado los champiñones van a soltar agua. De hecho, tenemos que cocinarlo hasta que el agua reduce por completo. Se le pone un poquito de sal y también un poquito de pimienta molida. Y como os decía antes, podéis ver en la imagen que los champiñones han soltado bastante agua. De hecho, lo vamos a cocinar hasta que el agua ha reducido por completo. Ahora es el momento de añadir el vino blanco y seguimos cocinando los champiñones junto con la cebolla hasta que el vino haya reducido. Se tienen que quedar como una pasta. Y así es como tiene que quedar nuestro relleno de champiñones. Ahora que hemos apagado el fuego, vamos a pasar el relleno en un bol y lo vamos a dejar que se enfríe. Ahora nos ocupamos del solomillo, lo vamos a salpimentar a nuestro gusto. Ponemos una plancha o una sartén al fuego, le añadimos un chorrito de aceite y dejamos que se caliente bien.
Cuando ya está caliente, ponemos el solomillo entero y lo vamos a marcar por todas las partes a fuego medio alto. Una vez que el solomillo ya está marcado por todas las partes, podemos sacarlo de la sartén. A continuación ponemos un buen trozo de papel film o film transparente en la mesa y vamos a colocar 6 lonchas de jamón serrano, igual como podéis ver en la imagen. Y sobre las lonchas de jamón vamos a poner una buena capa de los champiñones salteados. Vamos extendiéndolo bien por toda la superficie. Ahora vamos a poner sobre los champiñones un poquito de foie gras, solamente en el medio donde se va a colocar el solomillo. Ahora vamos a colocar el solomillo justo encima del foie gras y también lo vamos a untar con el foie gras por toda la superficie. Ahora nos ayudamos del film transparente y vamos a enrollar. Primero por una parte, enrollamos y presionamos ligeramente. Y luego vamos a poner la otra parte por encima. Presionamos también un poquito y luego vamos a cerrar en las dos extremidades el film transparente. Y una vez que tenemos el solomillo enrollado, lo vamos a llevar al frigorífico para por lo menos media hora para que se vaya enfriando. Aquí tengo una plancha de hojaldre. Lo que voy a hacer a continuación es pasar un poquito el rodillo por encima para alisarla. Y una vez que tenemos la plancha de hojaldre lista, vamos a colocar nuestro solomillo encima. Tenemos que cortar un poquito de la masa de hojaldre porque de toda manera nos va a sobrar y luego nos va a hacer falta para hacerle un adorno a nuestro solomillo. Ahora ya podemos enrollar el solomillo en la masa de hojaldre. Nos ayudamos del papel de horno que tiene la base. Una vez envuelto el solomillo, vamos a presionar un poquito y cerramos la masa de hojaldre tanto donde tiene el cierre como también en las extremidades. Le damos la vuelta para que se quede con el cierre para abajo. Cortamos la masa de hojaldre que hemos guardado en tiras. Ahora con el huevo batido vamos a untar toda la superficie del solomillo. O mejor dicho, la masa de hojaldre donde está envuelto el solomillo. Y ahora ya se puede decorar la superficie del solomillo con las tiras de hojaldres. Cada uno puede hacerlo como le gusta. Yo las he cortado a la medida del solomillo por la anchura de este y las he cruzado. Como veis, muy sencillo.
Volvemos a pintar otra vez la superficie del solomillo con el huevo batido. El horno se tiene que precalentar a 190 grados centígrados o 374 grados Fahrenheit. Ahora vamos a colocar el solomillo en la bandeja del horno junto con el papel que tiene la base. Lo vamos a llevar al horno para 40-45 minutos aproximadamente si lo queréis bien hecho. Si lo queréis hecho al punto, lo podéis dejar 35 minutos. Y ahora lo que nos ha sobrado del relleno de champiñones, vamos a preparar una salsa para nuestro solomillo. Ponemos el relleno en una sartén. Le añadimos 200 ml de nata para cocinar o crema de leche como se conoce en otros países. Removemos muy bien para que se incorpore con los champiñones. Y si os gusta le podéis añadir un poquito de nuez moscada o también un poquito más de pimienta molida. La vamos a cocinar la salsa unos 3-4 minutos a fuego moderado. Yo le he añadido también un poquito más de sal. Y cuando la salsa ya está lista podemos apagar el fuego y retirarla de la sartén. Después de 45 minutos he sacado el solomillo del horno. Fijaros qué buena pinta tiene, está bien doradito por encima. Ahora me voy a ayudar de 2 paletas o 2 espátulas para sacarlo sobre papel absorbente. Así le vamos a quitar un poquito el exceso de jugo que tiene la base. Y luego ya se puede colocar en el plato donde se va a servir. Y aquí os presento mi solomillo junto con su salsa. Fijaros, tiene una pinta estupenda. Y os digo que huele genial. Ahora mismo lo vamos a cortar para ver cómo ha quedado por dentro. La masa está muy crujiente. Vamos a quitar el primer trozo que no lleva carne. Y ahora vamos a cortar un trocito con el solomillo para que veáis la pinta que tiene. El solomillo está tierno, está bien hecho, fijaros, también se nota jugoso y desprende un aroma espectacular. Así que amigos, os invito a que preparéis vosotros también este delicioso solomillo de cerdo Wellington para estas fiestas porque estoy segura que vais a triunfar. Podéis dejarme un comentario para decirme qué tal os ha parecido este solomillo Wellington. Y si os ha gustado no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita porque de esta forma os va a avisar cada vez que subo un nuevo vídeo. A mí me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción, donde también tenéis el enlace a mi blog de recetas escritas. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.